Vamos a iniciar con nuestra sesión 2 de nuestro curso de herramientas de análisis y causa raíz. Nuevamente, bienvenidos todos, gracias por su puntualidad. Y bueno, pues de forma breve, el día de hoy vamos a dar un repaso y vamos a ver dos temas el día de hoy. El análisis FODA, un poco del FODA estratégico y vamos a ver el diagrama de Pareto. Les voy a presentar también el caso práctico con los que vamos a ir trabajando, o los casos prácticos con los que vamos a ir trabajando para que vayan poniendo en práctica lo que vamos a ir revisando. Y bueno, la semana pasada hablamos de que hay pues prácticamente un proceso, podríamos llamar un proceso a el análisis de un problema para llegar a su causa raíz. Hoy nos vamos a enfocar en las herramientas que tienen que ver con el contexto, ¿sí? Vamos a revisar el FODA y el Pareto, que son herramientas que están dentro precisamente de la planificación de un proyecto y que nos van a ayudar a delimitar el problema, que es un tema o es una situación muy importante durante la definición o el planteamiento inicial de un proyecto. Hablamos de que si un proyecto no se analiza correctamente, perdón, si un problema no se analiza correctamente, si no se delimita, si no se llega a la causa real, pues es muy probable que la propuesta no tenga impacto y pues que el resultado no sea el que se espera. De la sesión pasada, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran retomar? De acuerdo, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el análisis FODA. El análisis FODA sirve para precisamente pues analizar el contexto de la organización. Y sirve también para desarrollar estrategias, ¿sí? Está formado por 4 ejes donde se analizan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Esta herramienta es usada desde los años 60 y está muy enfocada en la industria porque permite precisamente conocer los elementos, tanto internos como externos, que están afectando al desarrollo de las organizaciones, pero definitivamente es aplicable a todos los tipos de organización, pública, privada, pequeña, mediana, grande, para un proceso, para un departamento, es más, sirve hasta para la vida personal. Entonces, un análisis FODA, cuando nosotros lo realizamos realmente como debe ser, y algo que es importante en esta y todas las herramientas que vamos a revisar, es que la mayoría, o de preferencia todas, pero al menos la mayoría debe de realizarse con un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas perspectivas de las cosas. Depende de la persona a la que le preguntes, te va a responder que es una fortaleza o que eso sí es una debilidad, si es un punto menos o un punto más. Les voy a poner un ejemplo. Dentro de las organizaciones, y supongo que a todos ustedes les ha tocado, hay un departamento de compras. Esos departamentos de compras tienen la mayoría de las veces pues la encomienda de cuidar los costos, cuidar los gastos, ver negociaciones, precios en las compras y demás. Entonces, si tomamos en cuenta que dentro de una organización o institución se solicitan, todos le solicitan al departamento de compras, vamos a hablar de insumos, para el departamento de compras, encontrar un precio más bajo implica un logro
o es algo bueno, ¿sí? Si le preguntamos al usuario si la calidad de lo que compró más barato compra le sirve, a lo mejor nos va a decir que no. O si le preguntamos al usuario si los tiempos de entrega que compras tiene o que consiguió para tener esos costos que tiene hoy, pues a lo mejor nos van a decir que no. Entonces, dependiendo siempre de la persona, de la postura que tenga cada quien, pues va a ser la respuesta. Por eso es importante que las herramientas se lleven a cabo con un equipo multidisciplinario. A veces no es posible juntar un equipo multidisciplinario. Bueno, pues se puede buscar a una persona que conozca o que tenga experiencia en más de un departamento, que no sea solamente eh, experto en un solo lugar, sino que conozca cómo es la operación general del ente donde se va a desarrollar. Y bueno, si la persona que está no nos quiere acompañar o no encontramos ningún experto, hay que hacer una observación de diferentes momentos, desde diferentes posturas. Nos toca a nosotros como aquellas personas que vamos a hacer el levantamiento, pues estar en diferentes posiciones, observar cómo se comporta, no sé, la persona que atiende, el cliente, el usuario, el cliente interno, para poder determinar los diferentes elementos del FODA. Pero bueno, eh, una vez dicho que es importante la parte multidisciplinaria dentro del FODA y de todas las herramientas que vamos a revisar, pues precisamente nos importa que sea multidisciplinario porque mientras más personas haya, mientras más opiniones tengamos, vamos a conocer mejor el contexto, porque vamos a conocer el contexto desde puntos de vista diferentes. Entonces, cuando analizamos ese contexto, lo que nosotros hacemos es conocer las características del entorno, tanto del micro como del macroambiente donde se está desarrollando las actividades de la organización. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más los detalles que impactan. Y bueno, cuando nosotros tenemos todo este panorama, cuando nosotros conocemos todo lo que está pasando dentro de la organización, fuera de la organización, podemos hacer planes, porque también el FODA nos permite analizar el futuro, es prospectivo también. Entonces, no solamente es saber qué está pasando, ¿sí? Sino nos ayuda para determinar cómo vamos a actuar, qué estrategias vamos a poder tomar, determinando lo que se está haciendo bien o lo que nos puede afectar o lo que no se está haciendo tan bien. Las aplicaciones del FODA son muy amplias. Puede usarse para cuestiones financieras, cuestiones de marketing, cuestiones de calidad. ¿Sí? Permite el FODA tomar decisiones, el FODA permite desarrollar estrategias, es la base para el desarrollo de estrategias, permite conocer las necesidades de los clientes internos, de los clientes finales, de los departamentos, si estamos hablando de una cuestión interdepartamental, o en su caso, pues nos permite también qué podemos aprovechar para poder hacer proyectos de mejora o para poder seguir creciendo. Entonces, el FODA es muy amplio, es una herramienta cualitativa y bueno, dentro de él vamos a encontrar diferentes elementos, ¿sí? De forma general, nosotros encontramos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Las fortalezas y las debilidades son internas, es un análisis introspectivo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros buscamos identificar fortalezas o debilidades, vamos a ver hacia adentro de la organización, vamos a revisar la organización, los procesos, las actividades, los perfiles, los procedimientos, los manuales, el equipo, en fin, todo lo que tenga que ver
con la parte interna de la organización. A esto se le llama microambiente, ¿sí? La parte interna donde se desarrollan las actividades. Entonces, es un análisis introspectivo. Podemos usar la comparación, ¿sí? Compararnos con otros departamentos, con otra organización que esté dentro de la misma industria en la que estamos nosotros, otra dependencia que haga lo mismo que nosotros, otra compañía que haga lo mismo que nosotros, ¿sí? Pero siempre va a ser introspectivo. Vamos a ver hacia adentro de la organización, ¿sí? Y bueno, yéndonos más al detalle de cada uno de estos elementos, vamos a hablar de las fortalezas, ¿sí? Las fortalezas es básicamente lo que estamos haciendo bien, ¿sí? Pero no solamente que lo estemos haciendo bien, eso que estamos haciendo bien y que realmente tiene un impacto, ¿sí? Eh, Se trata de identificar que realmente lo que se está haciendo bien traiga un impacto para mi cliente, para mis ventas, para mi usuario, para mi cliente interno, para mis empleados, ¿sí? Se trata no solamente de decir, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien porque está teniendo un impacto. Cuando nosotros decimos dentro de un FODA que algo se está haciendo bien, es porque se ve reflejado en la competitividad de la organización o de la institución, ¿sí? A lo mejor cuando hablamos de competitividad pudiéramos pensar solamente en iniciativa privada, pero si queremos extenderlo al sector público, pues podemos buscar aquello que realmente agrega valor para el usuario, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que hacen bien su trabajo, pero es limitado en, no sé, espero no herir ninguna susceptibilidad, pero por ejemplo, yo voy al Seguro Social y el asistente médico me atiende bien, me atiende bien, pero si yo tengo una duda, si tengo que llevar una receta, si tengo que ir a otra clínica, pues no me va a poder dar mayor guía porque no es experta y no conoce todo aquello a lo que yo voy a enfrentarme. A lo mejor si yo le hablo a una asistente que tenga más experiencia, ¿sí? O que sea de otro departamento, me va a poder guiar para hacer mi trámite de una forma rápida, de una forma adecuada. Eso marca una diferencia y agrega valor en el resultado, en el usuario, en el servicio que se está brindando. Y es algo tan simple como que la persona que te dice tienes que ir a otra clínica sepa a qué lugar de la clínica te vas a ir a parar, a qué ventanilla, ¿sí? Es cuestión quizá de capacitación, de comunicación, eso se va determinando con las estrategias que van surgiendo, pero vamos, se trata de identificar lo que hacemos bien, pero que realmente suma a la competitividad o que agrega valor a lo que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Queda claro el elemento fortalezas del FODA? Sí, De acuerdo. Ahora, las debilidades, ¿sí? Las debilidades las vamos a ver, gracias. Las vamos a ver como carencias o aquello que se está realizando mal. Cuando hablamos de carencias, pueden ser aquellos elementos que no se tienen para el desarrollo de las actividades, ¿sí? Podemos encontrar dos empresas, ¿sí? No sé, se me viene a la mente dos empresas papeleras, pero con maquinaria, una con maquinaria actualizada, otra con maquinaria nueva, ¿sí? Las dos pueden estar haciendo las cosas bien, pero utilizando ese análisis o ese comparativo es una debilidad porque yo tengo maquinaria vieja cuando ya hay maquinaria, deja tú que la tenga alguien más, cuando ya hay maquinaria mucho más nueva y eso puede entorpecer mis procesos porque no hay refacciones, en fin. Entonces, es una debilidad, es una carencia que yo tengo. Puede ser
que las personas no tengan todo lo necesario para realizar sus actividades, que no haya herramientas. A veces son meramente cuestiones de software, lo vemos mucho en las instituciones. Los software de pronto no están tan actualizados, licencias, velocidades del sistema, en fin, ¿sí? Entonces, esas debilidades se pueden identificar porque son todas aquellas en las que la organización tiene injerencia, es decir, en las que la organización o la institución o la persona responsable puede tomar la decisión para solucionarlo. Es decir, depende de la organización. La decisión se puede tomar adentro y se le puede dar una solución. Entonces, así como nosotros vimos que las fortalezas aumentan la competitividad, agregan valor a la actividad, pues las debilidades nos van a colocar en una desventaja. Van a hacer que vayamos un paso atrás, van a hacer que en lugar de agregar valor, pues nuestra actividad no sea realizada de forma adecuada, que no consigamos una satisfacción a lo mejor del usuario, ¿sí? O que tengamos a lo mejor problemas de calidad, de devoluciones, de aumento en los costos, de retraso en los tiempos, de errores en los flujos de comunicación, en los flujos de efectivo, en los flujos de ventas, en fin, va a tener muchos efectos que nos van a colocar en desventaja respecto a el comparativo que estemos realizando, respecto al mercado, respecto a la industria, respecto a mis clientes, respecto a mi cliente interno. Entonces, así es como vamos a determinar las debilidades. Ahora, ¿qué podemos tomar en cuenta? Y siempre lo dejamos fuera, pero es muy, muy importante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de debilidades, debemos de tomar en cuenta siempre el factor humano. El factor humano en conjunto con los activos son los elementos que propician estas debilidades, ¿sí? Pueden ser malas prácticas, pueden ser malas herramientas, pero estos dos aspectos, el factor humano y los activos, son los que van a propiciar las debilidades dentro de una organización. Cuando ustedes estén haciendo un análisis FODA de lo que sea que estén haciendo, de un ente, de una industria, de una pyme, deben de tomar en cuenta estos dos factores, los humanos y los activos, porque eso les va a ayudar a determinar las debilidades de una forma más simple, ¿sí? ¿Dudas respecto las debilidades dentro del FODA? Ninguna, maestro. Gracias. Ay, perdón. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ya vimos la parte interna, ¿sí? La parte en la que la organización tiene injerencia. Y ya determinamos que tanto fortalezas como debilidades tienen un impacto en la competitividad, la rentabilidad, la calidad del servicio o el cumplimiento de los objetivos del ente, organización, institución, empresa, compañía que se esté tratando. Y que todas estas pueden ser solucionadas por la organización. Es decir, la organización tiene total injerencia dentro de estas. Vamos a ver la parte de las oportunidades y las amenazas, ¿sí? Que son totalmente externas. Aquí la organización no tiene ninguna injerencia. A lo mejor podría proponer, opinar, pero en general no le queda más que enfrentar y adaptarse a lo que hay afuera, ¿sí? A lo que hay en el mercado, en la sociedad, la globalización, la dinámica, los mercados, las finanzas, la seguridad, es lo que hay afuera, yo no lo puedo solucionar, no me queda de otra más que entenderlo y analizarlo. Esa es la razón de hacer un FODA y de determinar de una forma adecuada las partes externas, porque yo al no poderlas cambiar, al no poderlas modificar, al no poder hacer nada de alguna manera
para que ciertas situaciones cambien, pues tengo que desarrollar estrategias para poder enfrentarlo, pero tengo que conocerlas bien. Por eso es importante hacer un buen análisis de las situaciones y condiciones externas, porque si no, puede ser que yo haga una estrategia tomando en cuenta estos elementos, pero si no están bien definidos, voy a cometer un error y puede ser que pierda dinero, que pierda clientes, entre otras cosas. Entonces, no depende de la organización y el análisis que se usa aquí es prospectivo, es decir, yo voy a ver lo que está pasando y lo que va a pasar en un futuro, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de las oportunidades de una forma específica, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que estas oportunidades se dan a través de los aspectos sociales, demográficos, financieros, tecnológicos, de mercado, y esto podemos verlo en un contexto y en un futuro. Por ejemplo, las empresas que desarrollan tecnología basan muchas de sus estrategias en los elementos demográficos, en el componente demográfico, ¿sí? Por la población que va a haber, las edades que va a haber, los factores sociales que intervienen con, por ejemplo, el uso de la tecnología, los financieros, que tienen que ver precisamente también con el acceso y el poder adquisitivo de la tecnología, y todo eso crea un mercado o crea nichos de mercado. Pero las organizaciones ven qué es lo que está pasando en la sociedad, cómo está cambiando la población, en dónde se está ubicando cierto grupo social, cómo se están moviendo, cuál es el ingreso eh, per cápita de las personas, cómo está cambiando para saber si puedo dar más barato, si puedo dar más caro, ¿sí? Si el servicio es accesible o no es accesible, si yo voy a tener recursos o no voy a tener recursos. Entonces, siempre que nosotros busquemos oportunidades, vamos a tomar en cuenta estos aspectos, los aspectos sociales, demográficos, financieros, tecnológicos y todo lo que tiene que ver con el mercado, ya sea el mercado o ya sea un usuario, si soy a lo mejor una institución o una organización no gubernamental como lo que tiene una de sus compañeras, ¿sí? Puede ser mercado cuando tengo cliente, pueden ser mis usuarios o mis beneficiarios, si hablamos, por ejemplo, de un programa social, pero siempre va a estar englobado en estos aspectos sociales, demográficos, financieros, tecnológicos y de mercado, porque vamos, es lo que compone todo lo que está fuera de las organizaciones, ¿sí? Dentro de lo social, a lo mejor entrará la seguridad, la salud. Dentro del demográfico entrará pues la población, la cantidad de adultos mayores o de jóvenes o de niños, o las ubicaciones de ciertos grupos sociales, de ciertos grupos con cierta edad. En los financieros entrarán, pues a lo mejor los ingresos, los niveles de pobreza, salarios, en fin, todo lo que tenga que ver con dinero. Los tecnológicos entrará el acceso a la información, a la tecnología, desarrollo de aplicaciones, software, plataformas, pero está englobado en la parte tecnológica. Y ya dijimos, de mercado, pues tendrá que ver con clientes, usuarios, beneficiarios. Y si hablamos de un departamento o de un proceso interno, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Hay que ver aspectos sociales, demográficos, financieros, porque al final, micro, macro, va a ser afectado por estos aspectos. Entonces, por eso nos dice aquí que el análisis es prospectivo, ¿sí? Y contextual. ¿Qué está pasando y cómo se puede comportar? ¿Qué está pasando y qué es lo que puede venir? Normalmente las estrategias que hacen las organizaciones, las instituciones, cuestiones de mercadotecnia, si hablamos de gobierno, las políticas, los planes nacionales de desarrollo, pues están desarrollados para el mediano plazo, porque hacen una proyección.
de lo que va a pasar en diferentes aspectos. Por ejemplo, los gobiernos desarrollan infraestructura porque en el contexto la necesitan, pero se proyecta que haya cierta cantidad de beneficiarios, ¿no? En una industria o en una iniciativa privada, pues se proyectan ventas, porque en un contexto actual a lo mejor está habiendo mayor demanda de su producto, pero se espera que ese mercado aumente y se hace una estrategia para poder llevar ese producto. Entonces, siempre va a estar limitado, o no limitado, pero sí dado por estos aspectos. ¿Dudas al respecto? Voy muy rápido, ¿está bien? ¿Queda claro? Todo claro, profe. De acuerdo. Si hay alguna duda, en cualquier momento pueden abrir micrófono y lo platicamos. Ok. Ahí vamos, nos dice Cecilia. Bueno, cualquier cosa, por favor, no duden en detenernos y analizamos el detalle. La mayoría de ustedes parten de aquí, parten de un FODA para desarrollar todo el proyecto que van a plantear. Entonces, pues es una herramienta base que debe de quedar muy, muy clara. Entonces, ahora vamos con las amenazas. Las amenazas también están dentro de lo externo, ¿sí? Tampoco dependen de la organización, no puede hacer nada para que eso pase, ¿sí? ¿Y cuáles son estas amenazas o cómo podemos definir estas amenazas? Bueno, pues como los cambios que hay en el ambiente externo, en el macro ambiente, y que sobre todo ponen en riesgo la competitividad, la rentabilidad, la calidad en el servicio, en fin, todo lo que las fortalezas pueden hacer, las amenazas lo pueden venir a derrumbar. Entonces, es importante identificar esos cambios que se están dando en el ambiente, lo que está pasando allá afuera, por ejemplo, cuestiones de normatividad, ¿sí? Si una industria o si una empresa de pronto tiene una modificación en la normatividad, pues tendrá que hacer una estrategia que le permita cumplir con esa normatividad. Les voy a poner un ejemplo. Hay una norma nueva en las industrias que tienen pozos, donde pues ahora les piden que esos pozos estén con diferentes elementos, que tengan unos medidores que tienen una telemetría y deben de estar expuestos y debe de haber toda una serie de condiciones físicas para poder hacer uso de las aguas nacionales a través de perforaciones o lo que llamamos un pozo, ¿sí? Pero así lo definen. Entonces, eso, digo, no es que entró de un día para otro, pero les avisaron, se empezó a dar una capacitación y las organizaciones tuvieron que adaptarse a ello para poder cumplir con esta normativa, porque es obligatorio, ¿sí? Ahí no se puede decir, sí, no, espérame, es obligatorio y hay una fecha. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el exterior, hablando en este caso de normatividad, amenaza a una organización. Y la amenaza, por ejemplo, en este caso, en sus finanzas, ¿no? Eh, por ejemplo, en las instituciones, ¿sí? Hay cuestiones que también tienen que ver con normatividad, independientemente de que seas privado o público, pues tienes que cumplir con muchas normas que si de pronto cambian o que si se están legislando, se vuelven una amenaza porque no sabes qué va a pasar. ¿Sí? La cuestión tecnológica, si yo no tengo o no voy a la vanguardia, pues puede ser un problema. Si yo ofrezco un producto
y la oferta allá afuera está creciendo, es decir, la competencia, también eso es una amenaza porque va a surgir más competencia que me puede impactar a mí. Si yo ofrezco un servicio, si yo soy una institución, si yo ofrezco no sé, un programa social o si yo ofrezco algo que beneficie a la sociedad, pero la población está cambiando, pues eso también es una amenaza. Entonces, la parte externa, la parte de las amenazas, tiene que ver con esos cambios que se están dando en el exterior. De alguna manera, podemos ligarlos a los aspectos sociales, demográficos, financieros, tecnológicos también, pero tiene que ver más con los cambios que ponen en riesgo a las organizaciones, a las instituciones, a las pymes, ¿sí? Por ejemplo, la pandemia, el clima, el tipo de cambio, el refaccionamiento. mmm, Vivimos una crisis por el tema automotriz, inflaciones, en fin, todo lo que está pasando afuera, ¿no? De pronto, por ejemplo, cuando fue la pandemia, pues hubo una demanda mayor de cuestiones tecnológicas. En un inicio, digo, en algún momento fue pues un boom en el mercado, fue una oportunidad, pero en algún momento toda esa fabricación significó una amenaza para otro sector que fue la automotriz, porque ciertos elementos estaban demandados por la parte electrónica y como era lo que estaba teniendo mayor demanda, pues se atendió y la automotriz quedó de lado, ¿no? Entonces, para unas partes puede ser una oportunidad, para otras puede ser una amenaza, pero al final estamos hablando de los cambios que se dan allá afuera. ¿Sí? Incluso cuestiones, lo vimos, cuestiones como las guerras en otros países impactan en la cuestión financiera, ¿no? Entonces, todo aquello que no está en el alcance de la organización, pero que puede generar un impacto, ¿sí? Eh, por ejemplo, donde yo trabajo, en algún momento precisamente por la guerra que estaba pasando aquí bueno, aquí no, estaba pasando en Ucrania, se nos limitó la compra de ciertas refacciones europeas que estaba siendo muy complicado recibir, se extendieron los tiempos de entrega, entonces afectó de una forma importante a la operación de la organización en la que yo trabajo. Entonces, vamos, todo puede de pronto cambiar y volverse una amenaza. Entonces, es así como de una forma muy general y es una forma simple, nosotros podemos realizar nuestro análisis FODA. ¿De qué se trata? De tener bien claros cuáles son los elementos que intervienen en ello, ¿sí? Si quisiéramos hablar de dos bloques grandes, cuando hablamos de interno, hablamos de factor humano y activos, y cuando hablamos de externo, pues hablamos de esos aspectos sociales, demográficos, financieros, tecnológicos de mercado, que en algún momento pueden ser una oportunidad o su cambio puede generar una amenaza para las organizaciones. ¿Dudas, preguntas respecto a el fundamento del FODA? Ok. Ahora, ya hice mi análisis del contexto. Ya identifiqué, ya vi las características que hay en el contexto en el que se están desarrollando las actividades del ente en el que estoy trabajando. Entonces ya se empieza a poner interesante y es entonces donde empiezan a desarrollarse los proyectos, ¿sí? Dentro, dentro de el recuadro que está aquí en esta cruz,
ustedes van a ver ciertas acciones o ciertos fines que se pueden tener después de desarrollar un FODA. Y fuera de este cuadro, se los voy a marcar aquí adentro, en esta parte, todo esto, tenemos esas acciones que se pueden tomar una vez analizado el FODA. Y pues esto que está aquí, estas estrategias, son precisamente unas estrategias que los entes, las organizaciones, las industrias pueden desarrollar. No es que necesariamente estén mezcladas unas con otras, no es que forzosamente, si yo estoy realizando la parte interna, es decir, las acciones que estamos viendo en el cuadro interno, forzosamente tengan que estar relacionadas 100% con la estrategia, pero normalmente la estrategia sí va a utilizar la parte interna. Entonces, vamos a verlas una por una. De este análisis FODA, ¿sí? Cuando yo determino cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades, puedo desarrollar una estrategia de crecimiento. Es decir, ya determiné lo que afuera me está esperando. Ya vi que afuera puedo vender, puedo ampliar mi mercado, puedo ofrecer un mejor servicio, puedo aumentar la calidad del servicio que estoy ofreciendo. Voy a tomar lo que estoy haciendo bien para precisamente aprovechar esa oportunidad, ¿sí? Las organizaciones, por ejemplo, la iniciativa privada o las empresas, pymes, si ven, por ejemplo, que están teniendo calidad en su producto, calidad en su servicio, lo aprovechan para captar el mercado que está allá afuera y que está esperando precisamente productos y servicios de calidad. Las organizaciones no gubernamentales, las instituciones, aprovechan lo que están haciendo bien para darle un mejor servicio al cliente final. Por ejemplo, los programas sociales que llevan recurso a ciertas poblaciones, ¿sí? Si yo aprovecho o si dentro de esa institución como fortaleza tengo que el personal está bien capacitado o que el personal puede o tiene habilidades de servicio al cliente, voy a poder aprovechar y voy a y brindar un mejor servicio a través de esas fortalezas que yo tengo. Lo que estoy haciendo bien me va a permitir ser mejor. Esa es una estrategia de crecimiento. Lo que estoy haciendo bien me va a permitir ser mejor. Por eso tengo que identificar lo que estoy haciendo bien. Ahora, vamos a suponer que a lo mejor soy una empresa pequeña o simplemente dentro de la institución en la que yo voy a realizar mi proyecto, quiero trabajar en estos aspectos que tienen que ver con las fortalezas y las oportunidades. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo proponer? Bueno, pues puedo proponer acciones que permitan maximizar las fortalezas. Es decir, si yo tengo un alto porcentaje de personal capacitado, pues vamos a hacer lo necesario para capacitar. No sé si tengo al 70, al 80, pues vamos a capacitar al 95, ¿no? Si mi mercado es del 33%, pues vamos a subir el market share al 50%, ¿no? Si la satisfacción de mi usuario o de mi cliente final o de mi cliente interno es de 85, de 90, pues vamos a hacer lo necesario con eso que estamos haciendo bien para llegar a un porcentaje mayor, ¿sí? Entonces, puedo maximizar las fortalezas y maximizar las oportunidades que tengo. Por ende, se van a dar las oportunidades porque voy a seguir haciéndome bueno y voy a poder ofrecer mejor
calidad, mejor servicio, mejor atención, mejor alcance. Todo lo que esté haciendo bien lo puedo magnificar para poder tener más oportunidades. No necesariamente voy a crecer, no necesariamente voy a hacer una estrategia, pero puede ser que sea una estrategia, que sean actividades internas que me permitan estar preparado por si hay un cambio, por si hay una demanda mayor, por si de pronto tengo una temporada alta que ya está dentro de mi planeación, en fin. No necesariamente tengo que tener una estrategia de crecimiento, puedo desarrollar una estrategia interna para que mi organización maximice fortalezas y oportunidades. ¿Ok? Después tenemos una estrategia que también surge del análisis FODA, que es una estrategia defensiva. ¿Sí? Cuando pasan o cuando tomo o desarrollo o puedo tomar en cuenta una estrategia defensiva. Bueno, cuando las amenazas realmente representan un riesgo para mí, cuando lo que está pasando allá afuera realmente me puede afectar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mis fortalezas para hacerle frente a esas amenazas. Voy a aprovechar lo que hago bien para que las amenazas no tengan un impacto en lo que estoy desarrollando, ¿sí? Vamos a suponer en una institución no hay presupuesto y tienes que tener menos personas. Bueno, si mi personal está bien capacitado en lo que va a hacer, lo más probable es que yo pueda desarrollar o multitareas o las personas, con la misma cantidad de personas, pueda atender, perdón, con menor personas pueda atender a la misma cantidad de usuarios, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo bien me va a permitir hacerle frente a la amenaza. Me cortaron el presupuesto y ya no puedo tener a las mismas personas con las que tengo, que son las mejores, que están bien capacitadas, pues le voy a hacer frente a la actividad que voy a realizar. Y voy a atender la misma cantidad que hacía antes con 50, hoy la voy a hacer con 35. ¿Sí? Eh, y eso va dando pie a que también los procesos vayan cambiando, vayan mejorando, se vayan realizando mejoras para adaptarlo y siempre va a permitir un crecimiento. Pero ¿qué hacemos con eso? Defendemos a la organización, a la institución de lo que está pasando afuera, ¿sí? No permitimos que haya un impacto en las finanzas, en el servicio, en la calidad, en el gasto y mantenemos lo que estamos ofreciendo. Ahora, ¿sí? No voy a hacer una estrategia defensiva, no va a ser hacia el mercado, no va a ser hacia el exterior, voy a desarrollar una estrategia interna para minimizar las amenazas y maximizar las fortalezas. Otra vez, me voy a dar cuenta de lo que estoy haciendo bien, lo voy a mejorar, lo voy a aumentar. Ahí puedo yo desarrollar un proyecto de mejora de lo que ya estoy haciendo bien para poder hacerle frente a lo que pudiera pasar en un futuro. Esas acciones que yo puedo realizar no necesariamente tienen que ver con el mercado, con el usuario final de forma directa, pero en el momento en el que yo las desarrolle, me va a dar un impacto otra vez en la calidad, en el servicio, en las ventas. Entonces, puedo desarrollar estrategias que van directamente enfocadas hacia el exterior o puedo desarrollar estrategias internas que me permitan prepararme para desarrollar después una estrategia de este tipo o para poder mejorar mis procesos, para hacerme más experto, para poder probar a lo mejor cuestiones nuevas, productos nuevos, procesos nuevos, en fin, ¿sí? Entonces, ¿dudas hasta este momento sobre la estrategia de crecimiento y la estrategia defensiva?
Ok. Y bueno, después de esto, tenemos otras dos estrategias, las estrategias de adaptación, ¿sí? Les decía, gracias Esteban, les decía que a veces la organización no tiene de otra más que aceptar, conocer, identificar lo que está afuera y adaptarse. Hacer lo necesario para que no le pegue. ¿Eso cómo lo va a lograr? Pues modificando y adaptando sobre todo las debilidades, ¿sí? Porque cuando tú tienes un impacto externo, es decir, cuando lo de afuera te dañó, es porque tienes debilidades, es porque no pudiste defender, no pudiste crecer y ya te tambaleó. Entonces, tienes que modificar o trabajar en tus debilidades precisamente para evitar esos impactos, ¿sí? Vas a trabajar prácticamente de forma interna para poder resolver los problemas que tienes afuera, ¿no? Por ejemplo, después de la pandemia, y todavía se está dando, en los restaurantes, muchos dueños decidieron, decidieron mudar de, por ejemplo, las servilletas de textil a los desechables, ¿sí? Y dentro de ese mercado, desde hacía algún tiempo, a la industria textilera se le venía proponiendo, solicitando, pues, materiales de ese tipo. No se hicieron, no se desarrollaron. Cuando llegó esto, pues para las organizaciones textileras, las lavanderías industriales, fue un golpe muy, muy fuerte porque de pronto se quedaron sin clientes, porque el cliente dijo, no, yo no quiero tela, quiero desechable. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues entonces sí, desarrollar, adaptar esa debilidad que ellos tenían y poder con esto evitar el impacto externo. Es decir, con esto ellos pudieron decirle al cliente, ok, también te voy a ofrecer esta opción. ¿Sí? Poco a poco se fue modificando y fue regresando lo textil por costos, etcétera, logística y demás. Pero en ese momento tuvieron que modificar y tuvieron que adaptar la debilidad que tenían para poder ofrecer un servicio que realmente minimizara el impacto por ese cambio que se estaba dando en los comercios allá afuera, resultado de pues todo este tema de salud. Entonces, esa es una estrategia de adaptación. Adapto mis debilidades, es decir, trabajo, las modifico, las mejoro para evitar que el impacto que estoy teniendo me esté pegando. A lo mejor yo estoy en un departamento que está teniendo retrasos en el servicio, no sé, retrasos en las compras, en las entregas, en las reparaciones, en fin, estoy teniendo retrasos dentro de mi departamento y ya estoy teniendo un impacto o ya le estoy pegando los objetivos de la organización. Bueno, tengo que trabajar en mi debilidad para evitar o minimizar ese impacto, para solventar ese impacto, que es lo que a lo mejor podríamos llamar como acciones correctivas. Ya tengo el problema, ahora voy a realizar acciones para solucionar ese problema y entonces después prevenirlo. Entonces, puedo desarrollar también mi estrategia interna que se va a enfocar en minimizar debilidades y minimizar amenazas. Es decir, cuando yo minimizo mis debilidades, pues es menos probable que algo del exterior me pueda afectar. Por ejemplo, hay organizaciones, hay instituciones, hay departamentos que no tienen un procedimiento todavía o que no tienen instrucciones de trabajo. Y eso es una debilidad porque de pronto hay por ahí un impacto, una pérdida, una mala atención, un mal servicio, una mala calificación, una mala decisión o información que no se entregó, una auditoría mal atendida, en fin. Y pues ya tuvimos el impacto, ya tenemos el problema. ¿Qué se hace? Pues se hace ese proceso y cuando vuelva a haber una situación similar, pues la amenaza se va a minimizar en la misma medida. Entonces, esto es estrategia de adaptación y o la estrategia interna para minimizar las debilidades y las amenazas.
Y por último, tenemos la estrategia de crecimiento. Entonces, perdón, esta es una estrategia, aquí hay un error, es una estrategia de sobrevivencia, ¿sí? Por favor, si pueden, yo se lo voy a subir corregido en el manual, pero es estrategia de sobrevivencia. En esta estrategia de sobrevivencia, llega el punto en el que una organización le está yendo, pues, más mal que bien, están saliendo tablas, ya no hay como que muchas ventas, los costos son muy altos, y hay que tomar decisiones, ya sea para retirar inversiones, ya sea para vender, fusionar, retirarse, o estrategias para mantenerse a flote, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar las debilidades que tengo porque me están dando en la torre, las amenazas que hay, y vamos a hacer lo necesario para mantenernos a flote. Lo mínimo necesario para mantenernos a flote o definitivamente cerrar la operación, ¿sí? Puedo hacer también una estrategia interna para minimizar debilidades y maximizar las oportunidades. Eso sería una serie de acciones que yo puedo hacer como estrategia interna, pero el primer cambio, la primera mejora que yo tendría que hacer sería minimizar las debilidades, que son precisamente las que me están haciendo tener mal servicio, mala atención, mala calidad, pocas ventas, defectos, pérdidas, plazos más largos de lo esperado, costos más largos, más altos de lo esperado. Entonces, tengo que trabajar como estrategia interna en mis debilidades para empezar también a poder ir aprovechando las oportunidades. Si dentro de esas debilidades yo logro mejorar la calidad de mi servicio o de mi producto, bueno, ya aprovecharé o podré aprovechar esa oportunidad del mercado que está ahí afuera y podré mantener a flote la organización, ¿no? Si dentro de la institución en la que estoy no estoy alcanzando a atender los usuarios que debo de atender, bueno, pues soluciono esa debilidad y entonces podré empezar a atender a mayor cantidad de usuarios con la atención debida para pues lo que se acercan a la organización. Pero tendré que trabajar en las debilidades. Entonces, se dan cuenta, ¿sí? Todas estas estrategias, tanto externas como internas, se derivan de un FODA. ¿Qué es importante? Y por eso hay que recalcarlo. Definir exactamente fortalezas, debilidades, cada uno de los elementos. Porque si yo confundo una oportunidad con, no sé, con una amenaza o una amenaza con una debilidad, con una oportunidad, mis decisiones van a estar mal tomadas. La estrategia que yo pueda desarrollar, el proyecto que yo pueda plantear, las mejoras que yo pueda proponer, no van a tener un impacto. Por eso es bien importante tener claro que es también, y eso es más que un elemento, es como un tip, ¿no? Es como algo que les va a ayudar, que las cantidades de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sean lo más equilibradas posible, ¿sí? Que tratemos de encontrar en misma cantidad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú desarrolles las estrategias, o si es que quieres plantearte o partir de aquí para desarrollar una estrategia, adelante, Cecilia, gracias. Pues tienes que tomar el elemento, no sé, si en la estrategia de crecimiento yo voy a tomar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, lo más ideal sería, o lo ideal sería, que yo tome la fortaleza 1 para aprovechar la oportunidad 1, o que tome la fortaleza 1 y 2 para aprovechar la oportunidad 1 o 1 y 2.
Pero si yo tengo un montón de oportunidades y solamente tengo 2 fortalezas, no me van a alcanzar para desarrollar una estrategia de crecimiento. O si yo tengo más debilidades que oportunidades, pues tampoco me van a alcanzar para hacer una estrategia. Debo de buscar y analizar de una forma muy objetiva que estén, pues, en el mayor balance posible. ¿Dudas al respecto de lo que llevamos hasta ahorita? No, maestro, ¿Cómo? yo creo que van a salir cuando empezamos a hacer nuestro fuga de nuestro proyecto. Sí, definitivamente. Y pues para que empiecen a salir las dudas, vamos a hacer un caso práctico. Yo les sugiero que hagan la plantilla, van a salir dudas. Los casos son muy sencillos, pero van a ayudar a que ustedes puedan identificar estos elementos que ya platicamos. Este caso es con el que vamos a trabajar el FODA, ¿sí? Y este caso habla de una institución financiera, que aquí le llamamos Cash 23, que ha obtenido calificaciones por arriba de los 9 puntos en sus encuestas de servicio al cliente. ¿Sí? Es decir, la satisfacción del cliente es alta. Quienes mencionan los clientes que lo mejor de la institución es el seguimiento a sus quejas. ¿Sí? ¿Y por qué están contentos con eso? Porque un asesor mantiene contacto desde que lo reportan hasta que el problema es resuelto. La institución lleva 80 años en el mercado, tiene tan buen ambiente la organización que ha propiciado que la rotación del personal sea prácticamente nula, pues nada más se ha cambiado en algún momento mensajeros y una cajera. Tiene un director que tiene 60 años y está a punto de jubilarse. Al igual que pues todos esos que nunca rotaron, que nunca cambiaron, todos esos compañeros pues están por jubilarse y todos ellos son expertos en los procesos internos. Pero aunque no ha habido modificaciones, aunque no se les ha cambiado el software ni nada, pues como conocen los procesos, pues son expertos en ello, ¿no? Nos dice también que Cash 23 es una de las pocas instituciones financieras que no cuenta con una aplicación, ¿sí? Y pues que la expertise de los empleados permite que las fallas se restablezcan de una forma adecuada. ¿Qué está pasando? En el contexto, debido a la próxima jubilación del personal, se han abierto convocatorias para cubrir las plazas que quedarán vacantes y será el mayor de ellos quien dará la capacitación en los sistemas al personal de nuevo ingreso. Quienes como requisito deberán tener cuando menos licenciatura terminada y no más de 30 años. ¿Qué me pueden decir ustedes así de rápido? ¿Qué se viene? ¿A qué se enfrenta esta organización con lo que podemos ver de primera instancia en el caso práctico que tenemos enfrente? A mi entender, pudiera ser que sería un cambio muy radical porque la gente que van a requerir para suplir los puestos, la edad mm, que manejan menos de 30, prácticamente todos ya manejan tecnología, sistemas computarizados, programas, todo ya con mediante ya tecnología. En cambio, la gente que va de salida lo ha manejado todo de forma tradicional, mayormente manual. Entonces, ese es uno de los mayores cambios, el acoplarse, digamos, a un nuevo sistema de gestión. Así es, Elba. Es todo un reto, toda esta cuestión generacional y toda esta cuestión tecnológica, como bien dice Selva, pues va a ser necesaria para quien llegue. Imagínense que llega una persona de 30 años y pues no encuentra una aplicación, no encuentra una plataforma. Es complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Elba. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Sí? Ustedes tienen les voy a compartir mi pantalla para que vean dónde vamos a trabajar. Ustedes tienen una plantilla, van a tener esta plantilla en su plataforma.
Así Esteban nos dice que generará fallas en sus procesos, ya que cambia todo el proceso. Entonces, a ver, les voy a compartir. Para compartirles el Excel. ¿Pueden ver el Excel? Sí, maestro. Ok. Aquí es una plantilla muy simple. En la primera pestaña van a encontrar una pestaña que se llama FODA Preguntas, ¿sí? Y en cada una de ellas hay una serie de preguntas que vamos a tomar en cuenta para desarrollar nuestro FODA, ¿sí? ¿Qué está haciendo bien Cash 23? ¿Qué aumenta la competitividad de Cash 23? ¿Qué agrega valor a los clientes de Cash 23? Y vamos a definir con eso las fortalezas. Gracias, Viridiana. Y así van a tener una pregunta o varias preguntas en cada uno de los elementos que van a servir como guía para que ustedes puedan desarrollar este FODA con las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de la empresa Cash 23, basándonos en el ejercicio que vimos ahorita. Es muy simple, no hay mayor complejidad, solamente es tomar en cuenta las preguntas e ir colocando aquí lo que estamos arreglando. Tenemos fortalezas, aquí van debilidades, oportunidades y amenazas, para que no nos vayamos a cuatrapear ahí con dónde va cada una, ¿ok? Entonces, no lo vamos a hacer ahorita, van a poder descargar la plantilla, realícenla para que lo analicemos en la próxima sesión de una forma muy general, pero seguramente esto va a hacer que surjan ciertas dudas o vamos a ver cómo, aunque ya lo practicamos, de pronto son cosas que se nos van y las confundimos entre una y otra. Entonces, ahí va a estar, descárguenlo y lo platicamos la próxima semana. Ahora, vámonos con el siguiente tema, que es el Pareto. ¿Dudas con el FODA? ¿Dudas de lo que vamos a hacer? Es muy sencillo. La plantilla es muy sencilla. No, ¿Hay maestro. alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Profesor, Mande. yo tengo una duda. En mi Adelante, caso, Arlet. por ejemplo, voy a hacer un macroproyecto en la universidad. Ajá. Yo voy a tomar un programa social. Ok. Todavía obviamente no llevo nada, o sea, nada más he leído un poco, pero más o menos me quiero enfocar en este programa social se llama, bueno, yo vivo en Iztapalapa y el programa se llama, pues algo así como, eh, Guapa Iztapalapa, algo así. Entonces yo he estado observando que, pues en ciertos lugares, arreglan cosas o arreglan sitios y ya sea que hay personas indigentes, o sea, vuelve a estar todo como que en malas condiciones. Entonces me quiero enfocar en eso. Ok. Ahorita para diagnosticar me serviría hacer el FODA, pero este FODA tendría que ser del programa en sí, ¿verdad? No de la delegación. O, ¿Es un co- programa o federal, municipal, estatal? es municipal. Ok. Sí, tendría que ser enfocado en el programa. Eh, tendrías que analizar
aparte de la observación, yo te sugiero que investigues un poquito de cómo se está manejando el programa, qué impacto está teniendo, cuántos beneficiarios tiene o el impacto social que está teniendo, incluso a lo mejor un poquito con el recurso, para que tengas varios elementos de dónde ver, porque muy probablemente si tú ves nada más lo que está pasando, veas que se hace, que no se conserva y que vuelve a estar igual. Sería bueno que Así. analizaras un poquito más, no solamente el efecto de, de la falta de mantenimiento. A lo mejor cuando tú hagas ese análisis, no sé, se me ocurre que te vas a encontrar por ahí que no se difunde de forma correcta el programa, la gente no lo sabe, de alguna forma no lo valora o no se integra a la sociedad de una forma adecuada y por eso no se cuida. Realmente a lo mejor el problema no es el municipio, sino que es una cuestión más social. Se me ocurre, pero sí te va a servir observar, pero amplía un poquito la información, Marlene. Ok, gracias, profesor. Con gusto. Bien, continuando entonces con nuestras herramientas de hoy, vamos a hablar de el Pareto, ¿sí? Este Pareto, que también es conocido como el 80-20, que básicamente nos dice que el 80% de las causas de una situación se deriva, perdón, de los resultados de una situación se deriva del 20% de las causas. Entonces, en resumen y en palabras prácticas, sí quiere decir que a veces se resuelve mucho tomando acciones muy concretas, básicas, muy específicas, atacando realmente lo que tenemos que atacar. Y para eso nos sirve el Pareto. El Pareto nos ayuda a quitar esa percepción de que todo tiene el mismo valor. Hablando de efecto, a veces pensamos que todos los problemas tienen el mismo impacto, que todo lo que está pasando tiene la misma prioridad, que todo es urgencia, que todo cuesta lo mismo, ¿sí? Hablando ya de procesos, hablando de actividades como, no sé, la construcción, que es algo en lo que está aquí uno de sus compañeros, a veces quien no está bien metido en eso podría decir que todo cuesta lo mismo, que todas las actividades cuestan lo mismo, que todas las partes del proceso cuestan lo mismo y que si hay algún cambio en alguna de ellas, pues tienen el mismo impacto. Esa parte, el Pareto es antiperceptivo, nos ayuda a eliminar esa percepción que tenemos de las cosas, pues precisamente utilizando los números. Es una herramienta cuantitativa que nos permite identificar precisamente el punto de mayor impacto o de mayor importancia de una actividad, de un proceso, de una situación que se esté presentando, pero nos va a ayudar a identificar exactamente dónde está habiendo mayor impacto. Nos va a ayudar también a identificar cada cuánto se repite, qué tan frecuente es y poder determinar cuál es la prioridad que se le da de acuerdo a la desviación o al impacto que tenga y nos va a ayudar a determinar también las áreas del problema. Cuando nosotros usamos el Pareto, vamos a identificar una situación en particular y obviamente esa situación se está dando en un lugar específico, que a lo mejor si lo complementamos con un 5W más 2H, vamos a saber exactamente en qué momento se está dando este problema. ¿Ok? La aplicación, al igual que el FODA, es una aplicación muy amplia, ¿sí? En temas de calidad, por ejemplo, permite precisamente identificar dónde podemos mejorar y pues nos permite prestar atención a lo que estamos, a los problemas que hay dentro de las organizaciones. Porque si bien el FODA nos dice cuál es el punto de mayor impacto, pues también nos va determinando cuáles son las situaciones o los problemas que hay detrás, ¿sí? Porque vemos precisamente, pues ¿cómo se le puede decir? Una especie bueno, es una especie de gráfica, pero en la gráfica que vemos, pues nos está indicando que una vez que yo elimine el primero, cuál es el siguiente mayor y cuál va a ser el siguiente mayor y cuál le va a seguir. Entonces nos ayuda a identificar
pues dónde hay situaciones que debemos de tomar en cuenta para atender estos problemas. Entonces, el Pareto está compuesto por una serie de elementos que no son complicados, solamente hay que poder identificarlos, hay que saber identificarlos para poderlo leer. El chiste del Pareto es poder leerlo de una forma adecuada, poder presentarlo, poder desarrollarlo de una forma adecuada y leerlo delante de las personas o explicarlo de una forma adecuada, ¿sí? Lo primero que tiene el Pareto, pues es la ponderación gráfica de las situaciones de mayor a menor. Es decir, vamos a ver en barras cuál es la situación que mayor problema presenta o mayor frecuencia tiene y la que menor problemas da o la que menor frecuencia tiene. Vamos a ver esa ponderación. Después vamos a encontrar una línea divisoria que es precisamente el 80-20 y esa línea es la que nos va a marcar la clave o la que nos va a decir dónde tenemos que enfocarnos. Es esta línea, sí, esta línea naranja. Entonces, lo ideal es que nosotros trabajemos aquí. Aquí está el 20% que representa el 80% del resultado. Si nosotros vemos aquí, está la línea del 80%. Imagínense que la hago derecha. Entonces, estas dos son las que están en ese resultado. Entonces, el 20% de estas situaciones me representa el 80% de el impacto. Esa línea es clave para poder determinar sobre qué me voy a enfocar. Tiene también el acumulado de cada situación, es decir, cuánto junta cada una de estas o cuánto suma las situaciones presentadas, es decir, las situaciones que yo quiero analizar. Y bueno, el rango de frecuencia o de ocurrencia, es decir, las veces que se repite cada una de ellas. Estos son los elementos que tiene un Pareto. Son simples, son sencillos. Les repito, el chiste y la clave de un Pareto es presentarlo y leerlo de una forma adecuada para poder tomar las decisiones, ¿sí? Vamos a continuar con el caso de la empresa que vimos anteriormente y porque vamos, el Pareto es un poquito más práctico, vamos a analizar otra parte y nos vamos a ir al Excel para ver el detalle. Realmente en cuanto a fundamentación, historia y todo ese choro del Pareto, es esto nada más, ¿sí? El Pareto se desarrolla o es una cuestión más práctica. Vamos a compartir el Excel, vamos a revisar los números y vamos a analizarlo. Algo que es importante del Pareto es que podemos ver nosotros, hablar de impacto, podemos decir, ¿sabes qué? En estas dos actividades o en estas dos barras, las dos de la izquierda, está definido mi mayor impacto, pero también podemos hablar de costo. También podemos identificar en qué actividades o en qué procesos o en qué situaciones estoy teniendo mayor costo, mayor pérdida. También se puede utilizar para una cuestión financiera y la vamos a ver en el ejemplo. Hablando entonces de el caso con el que estamos trabajando, para irnos ahorita al Excel, nos dice que la empresa Cash 23 ha realizado ya la estructuración de su plantilla, ¿sí? Sin embargo, la calificación del cliente, lo que antes estaba en 9, ha disminuido de 70 a 90. Perdón, de 90 a 70. Ha disminuido de 70 versus 90 el año anterior o la calificación anterior. Entonces, de entrada, aquí ya vemos que el cliente está insatisfecho, ya está calificando mal a la empresa. ¿Qué hicieron ellos? Realizaron una encuesta y tuvieron estos resultados.
Aquí vemos del lado izquierdo las quejas de los clientes, que son que no reciben la información de su cuenta, hay errores en las transacciones, los tiempos de espera son prolongados, hay preferencia entre los clientes, falta de seguimiento, los trámites son muy lentos. Y bueno, aquí vemos la frecuencia en la que se presenta cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer o qué tendríamos que hacer cuando nosotros tenemos una situación así? De entrada, los datos los debemos de recolectar pues con una técnica, ya sea una encuesta, un muestreo, observación, entrevistas, para poder tener los números, ¿sí? Lo que primero debemos de buscar es recolectar los datos y, perdón, vamos a enlistar las situaciones. Ya lo que tienen aquí ustedes es como la instrucción de cómo hacer el Pareto. Haces los datos, enlistas las situaciones, acomodas de forma descendente, pero para que se entienda mejor, lo vamos a revisar en la tabla. ¿Dudas al respecto de lo que vimos aquí en la presentación antes de iniciar con lo que vamos a ver en el Excel? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a continuar entonces con lo que tenemos aquí en el Excel. Lo que tenemos aquí es precisamente los datos que vimos en la encuesta, o el resultado de las encuestas. Ya están las quejas, no reciben información en su cuenta, error en las transacciones, tiempos de espera prolongados, están aquí listadas y tenemos un total de 12,550 quejas. Y otra vez, pues lo que les estaba comentando, hay que hacer un levantamiento de los datos. Nosotros vamos a capturar todas las quejas sin importar ahorita pues ni causa ni nada. Nosotros es una queja y la vamos a contabilizar. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Alcanzan a ver los números, los cuadros, las letras? ¿Sí son visibles para ustedes? Sí, sí. Ok. Entonces, primero vamos a tomar los datos y los vamos a enlistar. O sea, ya tomamos los datos, el paso 2 es hacer una lista de cada uno de ellos. Después vamos a hacer, aquí está en este paso 2, vamos a hacer una lista en forma decreciente para tener en ese orden las frecuencias, las frecuencias en las que se presenta el problema. Decíamos cuando estábamos en la presentación que el Pareto nos va a ayudar a determinar el punto de mayor impacto y también nos va a ayudar a determinar la frecuencia con la que se presentan las situaciones. Y es precisamente lo que nosotros vemos aquí. ¿Sí? No es otra cosa más que saber cuál es la situación que más se repite, que es la que tenemos aquí hasta arriba de 3,500, y cuál es la situación que menos se repite. La primera es la de mayor frecuencia y la última es la de menor frecuencia. Y bueno, pues ya después nos venimos a esta tablita o desarrollamos esta tablita donde vamos a tener la queja, ¿sí? Vamos a tener después la cantidad en orden ascendente y vamos a ir colocando la cantidad acumulada, es decir, ¿cuánto suma el primero? Pues va a ser lo mismo. ¿Cuánto suma el primero más el segundo? ¿Cuánto suma el primero más el segundo más el tercero? Y así vamos a ir haciendo la suma. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a colocar el porcentaje por cada una de las situaciones. Es decir, estos 3,500, voy a ampliar un poquito más esta tablita. ¿Qué porcentaje representan estos 3,500? Ya estoy poniendo yo aquí que representan el 28%. Es decir, esta
queja de 3,500 que no reciben información de su cuenta representa sola el 28%. Después tengo que error en las transacciones, esta que tengo aquí, representa solita por separado el 22%. Pero aquí tengo el acumulado y me dice que estas dos representan el 50%. Y aquí empezamos a ver precisamente lo que les decía del Pareto, o lo que el Pareto nos dice. En pocas causas está la mayor cantidad de resultados. ¿Qué quiere decir? Que en pocas soluciones solucionando o eliminando esas causas o pocas causas, vamos a tener un porcentaje alto de solución o de resultados. Si nosotros solucionamos estos dos problemas, pues ya con eso vamos a satisfacer o vamos a quitar la queja del 50% de los clientes insatisfechos que tenemos en nuestra encuesta. Y así vamos a ir colocando el porcentaje acumulado, el individual y el acumulado. Entre 3 suman el 66, 4 el 80%. Entonces, ya que hicimos esta tabla, pues lo único que, a ver, por aquí un mensaje. Así es, Esteban, así es. Estos 3,500 son el 28% de los 12,550, que son el total de quejas sobre las cantidades totales. Y estos nada más son sumatorios, ¿sí? Es lo que representa el primero y el segundo más el primero. Este 66 es la suma del segundo más el primero más el tercero. Pero sí, estos en particular son sobre las sumas, sobre las cantidades totales. Y bueno, ya después nada más voy a trabajar con estas dos columnas, con la queja, con la cantidad. Y aquí donde están los gráficos, les voy a insertar gráficos recomendados. Me lo pone, ya trae aquí el Pareto, o si no me voy a histogramas y trae el Pareto. Y le doy a aceptar. Y ya tengo aquí el Pareto del cuadro que estábamos realizando aquí arriba. ¿Sí? Nos damos cuenta que precisamente quien no recibe información de su cuenta y quien tiene error en las transacciones son precisamente las dos situaciones, ¿sí? Aquí es esta, 1, 2, las que tengo abajo de mi línea techo. Perdón. Sí, de plano me fui muy checo. Esta línea que me está marcando aquí me está diciendo cuáles son las dos que yo voy a tener. Si yo veo el 80%, me dice que incluso está aquí, pero mi línea techo, mi línea divisoria de 80-20, me está marcando estas dos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si yo soluciono estas dos, es decir, más o menos, creo que es como el 30% si tomo las dos, o el 16% si tomo nada más una, voy a tener un mayor impacto en la satisfacción de mi cliente. Y tiene lógica, es básicamente lo que nosotros leemos aquí. Si yo soluciono estas dos, voy a tener este 50%, ¿sí? Aquí. Voy a tener un 50% de solución de esas quejas. Le voy a dar solución al 50% de mis clientes que tienen un problema. Entonces, si les hace lógica, si vamos bien, si se está cachando la idea, si queda claro, si nos cuadra lo que vemos en la gráfica con lo que dice el cuadro que estábamos haciendo en el Excel. Es de verdad muy, siempre repito, la situación está en leer y hacer el desarrollo de una forma adecuada para poder
presentar y poder leer. Entonces, ahorita nosotros estamos viendo en este Pareto que dos actividades o dos causas, si la soluciono, me van a dar un impacto, pues, prácticamente del 50%, que es aquí la línea que tengo, ¿sí? Yo tengo aquí una línea. Si nos vamos en este porcentaje, en este 50%, estas dos son las que están aquí arriba. Entonces, voy a tener ese 50%. Repito, es lo que tenemos aquí. Y estamos hablando solamente de las quejas. ¿Qué quejas debo de solucionar para tener mayor impacto en la satisfacción de mi cliente? Estas dos. Ahora, vamos a hablar del costo, ¿sí? Les decía que no solamente nos sirve para identificar cuál es el punto de mayor impacto, también nos ayuda a determinar cuál es el punto que más tiene que ver con el costo para esa solución. Porque una cosa es que eso sea lo que mayor impacto me da y otra cosa es que yo tenga el dinero para solucionarlo. Y bueno, aquí en este ejercicio, en esta pestaña, tenemos cada una de las quejas y lo que cuesta resolver cada una de ellas en miles de pesos. No reciben información de su cuenta, que es la más grave, cuesta 150,000 pesos, ¿sí? Aquí vemos otra vez el porcentaje que representa del total. Aquí vemos que solucionarlas todas cuesta 460,000 pesos. La mayor cuesta 150,000, 120,000, 95,000, 60,000, 25,000 y 10,000. Aquí vemos la cantidad acumulada de los pesos que cuesta cada una. Aquí vemos cuánto representa en porcentajes de esta cantidad, es decir, esta primera representa el 33% de estos 460, lo mismo con cada una y otra vez aquí el acumulado. Si yo hago otra vez el Pareto, selecciono texto o la queja y la frecuencia, inserto, gráficos recomendados, y ahí tengo el Pareto. Lo vemos otra vez. Y aquí que me está diciendo, ya no me está diciendo o ya no voy a leer que estas dos son las que tengo que solucionar para tener un mayor impacto en la satisfacción de mis clientes. Aquí lo que me está diciendo es que el 80% del costo, o más o menos el 70%, si nosotros vemos por aquí la línea, ¿sí? Está aquí 60-70, si nos vamos arriba en el cuadro, aquí está 60%, ¿sí? Perdón. Aquí tenemos que estas dos representan el 60%, ¿sí? La gráfica es lo que está aquí. Aquí me está diciendo que 60% del costo está en estas dos. Es decir, sí, son las dos que mayor impacto me van a dar a la satisfacción de mis clientes, pero son las dos actividades más caras. Del total de mis acciones que yo puedo resolver, de mis quejas, estas dos, que pudiéramos llamarle ese 20%, tienen el 80%. Digo, si lo leemos como tal, el nombre nos los da, ¿no? El 80-20, ¿sí? El 20% el 20% de las acciones están captando el 80% del costo. Y aquí lo que yo veo es que
El 20% de las soluciones me van a dar el 80% del resultado. Es el mismo desarrollo, el mismo tipo de gráfica, la misma lectura, solamente estamos trabajando con elementos diferentes. Uno es el resultado que voy a tener en la solución de mis problemas, en la solución de esas quejas que estoy teniendo por parte de mi cliente, y otra es lo que me va a costar satisfacer a mi cliente. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, pues empiezo a tomar decisiones, ¿sí? A lo mejor decido no hacer estas dos y a lo mejor voy a trabajar en estas dos o en estas tres últimas que son las más baratas. Y a lo mejor el impacto pues va a ser menor, porque si yo trabajo con estas tres, pues nada más le voy a dar al 21%. Pero pues son las tres más baratas también. También le voy a dar o no voy a tener tanto efecto en el costo o en el gasto que pudiera representar todo esto. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos dos perspectivas diferentes, la del resultado y la del costo de ese resultado. ¿Qué voy a decidir? Bueno, depende de la estrategia que yo quiera llevar a cabo. Depende de qué tanto quiera yo mantener ese mercado. A lo mejor es un mercado que no quiero mantener, que no quiero atender, y me enfoco nada más a lo mejor en aquellos que se están quejando por algo que realmente sí puedo solucionar, sí quiero solucionar, porque está dentro de la estrategia que voy a desarrollar como parte de ese análisis FODA que ya realicé. ¿Es sencillo o no? ¿Se les hace complicado? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Perdón, una duda nada más es la línea techo le aparece automática o En sobre automático. En automático. Cuando tú eliges el tipo de gráfica, cuando eliges el Pareto, Elba, te aparecen en automático las barras y la línea techo. ya es un programa ese? Ya es un estilo de gráfico que el mismo Excel te sugiere. Oh, ya. Ok. Mm, Nada más hay que estoy- acomodar, perdón, nada más hay que acomodar las cifras, así como lo vimos con todos los pasos, para que se pueda tomar. ok. Y la estrategia se va a definir, depende de lo que arroje el FODA, pero ya sería, digamos, la problemática que vamos a enfrentar. Puede ser que el Pareto complemente el FODA, o puede ser que en lugar de lo que te dice el Pareto, perdón, en lugar de lo que te dice el FODA, tú tomes lo que te dice el Pareto y de ahí desarrolles una estrategia. Si nos damos cuenta, Elba, aquí estamos trabajando con números, en el Pareto trabajamos con cuestiones más cualitativas. Entonces, depende del tipo de información que tengas, depende de la estrategia que quieras tomar, depende del presupuesto que tengas, del impacto que te esté causando, ya depende de cada situación particular qué decisión se toma, pero puedes complementar con el FODA. A lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en mis debilidades y voy a hacer un Pareto para ver cuáles de mis debilidades están teniendo mayor impacto. Pues entonces vas a hacer un levantamiento donde analices cómo se presenta cada una de tus debilidades, o qué impacto tiene, o cuánto cuesta, o cuánto estás perdiendo, y entonces haces un Pareto para determinar cuál es la que mayor impacto tiene. Sí lo estoy contextualizando bien, Elba. Sí, profesor, gracias. Con gusto. Por aquí Arred nos dice que se ve sencillo el ejemplo. Sí, el ejemplo es muy sencillo.
¿El Pareto es menos complicado? Sí, menos complicado que el FODA. También nos dice Alejandra que me ha sido que el FODA. Puedo usar el Pareto en proyecciones futuras. Proyecciones como de qué tipo, Esteban. Por ejemplo, si estoy analizando, por ejemplo, así, eh, partidas de un proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, proyecto hacia adelante cuánto voy a gastar en cada partida, ¿no? Ok. Pero también puedo proyectar, o sea, en la forma que estoy viendo el Pareto, puedo proyectar cuál sería la más cara y qué problemas me pueden causar, ¿no? Es lo que estoy viendo con el Pareto, ¿no? O sea, yo siento darle esa función, pues, en el caso de la construcción, ¿no? Ese enfoque, sí. Digo, definitivamente te va a servir para determinar qué actividad, como dices bien, es la más, es la más cara. ¿Qué es lo único que tendrías que tener? Y es la limitante del Pareto. Habría que tener números sí o sí para poderlo desarrollar. Pero definitivamente tú puedes decir, de mis actividades de este proyecto, esta es la más cara y con base en eso, pues a lo mejor puedes desarrollar la proyección del costo del proyecto, del tiempo del proyecto. A lo mejor eso puede ir de la mano, Esteban, con tu ruta crítica para poder determinar más o menos tiempos, hitos. No sé, Esteban, si me estoy alineando con ese enfoque Claro, claro, totalmente. Sí. No, sí, es lo que busco, pues, o sea, sí. La verdad que sí, sí, sí. Sí, sí entiendo y capto esta parte, ¿no? Y pues y como estoy en la parte de la construcción, le estoy viendo ese uso, ¿no? Sí, sí, se puede aplicar de esa manera, Esteban. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿No? Entonces, bueno, pues ya nada más, ¿qué resta después? Pues ponerlo bonito, por ahí nos da un formato, le cambiamos el título, en fin, ya ajustamos la gráfica si queremos que se vean las series o no, que se vean diagonales, en fin, ya es mera estética, pero la parte del desarrollo está aquí. Esta plantilla la van a tener, va a ser editable. Descárguenla, no la trabajen en el Drive, descárguenla en el Excel para que la tengan como plantilla, porque si no, como la plantilla es compartida y la trabajamos ahí mismo en línea, eh, tenemos mucha información después. Descárguenla y trabajenla por separado, ya tiene las fórmulas para que solamente metan los datos. ¿Cuál es el ejercicio que ustedes van a realizar para que practiquen antes de que lo lleven a algo más real? Aquí tienen ustedes unos datos que obviamente son ficticios, esto no pasa en la vida real, donde nos dice que se realizó una encuesta a los usuarios del SAT respecto a los servicios de generación de firma y se tuvieron los siguientes resultados: que no hay claridad en los requisitos, mala atención por parte del personal, falla en el sistema, no respetan los horarios y que no trabajan fines de semana. Y bueno, pues también se analizó de cada uno de ellos cuánto cuesta la solución. Está dada en miles de pesos. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, pues con estos datos, realizar por queja, viene el espacio, y por costo. Y aquí vamos a desarrollar una conclusión. ¿Por qué vienen vacías? Bueno, pues porque aquí van a desarrollar ustedes, pueden copiar y pegar las tablas para ir colocando, ¿sí? Pueden pasar los datos que ya vimos en las tablas del ejercicio. Y aquí vamos a tomar una conclusión. No vamos a desarrollar una estrategia. La idea no es que desarrollemos una estrategia. La idea es que con los dos paretos que hagamos, nosotros hagamos una conclusión y digamos, de acuerdo al análisis de los números,
lo que se tiene que solucionar o lo que nos daría más impacto a solucionar serían estas situaciones y el costo sería de tanto. O después de analizar, se observa que si bien se tiene mayor impacto por estas dos quejas, también tiene mayor costo, en fin, pero que ustedes incluyan el análisis tanto de la gráfica o del Pareto por queja como del Pareto por costo para que practiquemos pues esa visión de ambas cosas. ¿Por qué? Porque es importante tener el costo siempre en la mente, porque es la base o un factor muy importante para la viabilidad o la autorización de un proyecto. Entonces, nos va a servir entender cuál es el impacto que tenemos, cuál es el costo que implica solucionarlo y pues ya empezamos a hablar de costo-beneficio. ¿Alguna duda sobre el ejercicio que vamos a desarrollar? Ok, Esteban, gracias, Esteban. Ruth, los videos estarán disponibles para volverlos a revisar, ¿verdad? Sí, los videos ustedes los tienen. Si alguien tiene algún problema con el acceso, háganos saber y trabajamos, pero sí, ahí están los videos. Gracias, Arlet. Brenda, no me los van a mandar, Brenda. Háganlos a medida de lo posible y los platicamos la semana que viene. Nos damos un espacio, unos minutos para ir realizando pues un intercambio de opiniones. Vemos algunas fortalezas de unos, algunas debilidades de otros para ir viendo por qué se tomó de esa manera. Bueno, Profe, mande. oiga, lo que estoy viendo aquí en el Pareto, si no me equivoco, es que, por ejemplo, para aquellos que vamos a hacer el proyecto en un ente público, ¿verdad? Por la modalidad de la carrera, pues este programa puede ser muy, muy bueno para pronto poner a solución a conceptos negativos o que tenga el ente, pero pueden ser muy caros y con los que probablemente tienen menor impacto o menor perjuicio, digamos, al ente, se puede solucionar, ya que en el ámbito público, pues a veces de lo que se carece es del presupuesto. Entonces, enfocándonos en el Pareto, no siempre aquello que solucione prontamente o inmediatamente el problema o la problemática va a ser lo mejor porque por el costo que puede Totalmente. representar. Así es, por eso les decía, Ruth, gracias. Por eso les decía, ¿de qué depende la estrategia? Pues de lo que depende la decisión de la estrategia que se tenga. Como bien dices, el Pareto ya me dijo cuáles son las que tienen mayor impacto. También me va a decir cuáles son las más caras. Y pues veíamos, a lo mejor quiero empezar por las más baratas y puedo desarrollar un plan a largo plazo para ir solucionando de a poco los problemas que voy teniendo. Definitivamente, Ruth, sí les va a funcionar y les puede servir también si tienen la información suficiente para poder determinar cuánto cuesta o cuánto se pierde hoy con el problema que se tiene. Porque una situación para poder determinar el costo-beneficio, hay que saber cuánto nos está haciendo perder, o si nos está provocando pérdida, o si nos está generando gasto excesivo, o mayores costos, o desviación del recurso, etcétera, etcétera, etcétera. El Pareto también puede servir para determinar cuánto cuesta el problema que tenemos presente. Entonces, vamos a saber cuál es el de mayor impacto, cuál no solamente en a lo mejor el usuario, sino también en cuanto a los dineros y también vamos a saber cuánto nos cuesta solucionarlo y hacer una estrategia o tomar una decisión con mucha más información. Entonces, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Bueno,
pues si no hay nada más, esto es lo que preparamos para ustedes el día de hoy. Espero que haya sumado a pues el aprendizaje que estamos teniendo, el objetivo. Realicen sus ejercicios y pues nos vemos la próxima semana para continuar nuestro curso. Muchas gracias, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Gracias, que descansen. Gracias a ustedes. Buenas noches.